Estamos aquí en esta noche nuevamente para continuar con nuestras ministraciones al respecto del libro de Apocalipsis sin misterio. Quería continuar recomendándoles de que estuvieran leyendo el libro de Apocalipsis. Es muy importante que estemos leyendo la palabra de Dios. Ese es nuestro libro base en estas ministraciones, en este estudio, en estas clases, en este alimento, que realmente lo que nosotros deseamos es que cada uno de nosotros sea alimentado. Ayer estuve hablando al respecto del vencedor. Sé que en las cartas a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, en capítulo 2 y capítulo 3, nos habla bastante al respecto de el vencedor. Entonces, cada una de las cartas nos habla al respecto del vencedor. Entonces hay el creyente vencedor y el creyente que no es vencedor. Pero todos pueden tornarse en vencedores, ¿sí? A través de la fidelidad, de la perseverancia. Nosotros vamos a ir desarrollando este tema a medida que vamos avanzando. Y hoy quería hablar al respecto de 8 diferencias entre salvación y reino, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes, sino que muchas veces de la manera que se ha enseñado, pues da a entender como si fueran la misma cosa, la vida eterna, el reino de los cielos, y se confunden estas cosas demasiado y eso trae algunos nudos que se forman en nuestra cabeza a la hora de interpretar la palabra de Dios. Pero a medida que nosotros vamos entendiendo, conociendo, sobre todo el libro de Mateo, el libro de Apocalipsis, entonces vamos entendiendo más al respecto de esta verdad tan clara que está en la palabra de Dios, que es al respecto del reino de los cielos. Muchos creyentes piensan que ser creyente comprometido y ser una persona sin compromiso es lo mismo, que lo importante es ser salvo, pero no es verdad, lo importante no es ser salvo. Ser salvo es la mayor de las bendiciones, pero hay algo más, que es poder reinar con Cristo 1000 años, cuando Él establezca su reino aquí en el milenio. Entonces, la primera diferencia que yo te quiero hablar aquí al respecto es que la salvación es por la gracia, pero el reino es por las obras. Entonces, cuando tú vas a ser salvo, la salvación simplemente requiere de la gracia de Dios, de que tú recibas a Cristo en tu corazón, nada más. No requiere que cambie de comportamiento, no requiere compromiso con la iglesia, no requiere nada de eso. ¿Por qué? Porque la salvación depende de todo aquello que Cristo hizo. Ahora, reinar o no reinar, cuando yo hablo del reino, ¿sí? Me estoy refiriendo específicamente, cuando la Biblia habla respecto del reino de los cielos, se está refiriendo específicamente a una época del tiempo que viene después de la gran tribulación, que es los 1000 años. 1000 años en los cuales Cristo va a estar reinando aquí en la tierra. Entonces, cuando tú ves la expresión reino de los cielos en la Biblia, tú debes saber que se está refiriendo al milenio. Entonces, el reino no se obtiene simplemente por la gracia o por creer. Se obtiene por no tornar la gracia vana. O sea, nosotros recibimos tanta gracia, tanta capacidad de Dios, porque la gracia misma realmente es la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo. Y no hacer nada con eso, sí, con todo ese poder que recibimos, pues entonces es tornar que la gracia vana. Es como si tú estudiaras medicina durante 5 años, después estudiaras una especialización, ¿no? Que tus papás te pagaran 5 años de carrera, después 5 años de especialización y después de todos esos 10 años hicieras otra especialización de otros 5 años, 15 años estudiando y tú dijeras, no, ahora no quiero trabajar en medicina. Eso sería tornar vano todo ese conocimiento, toda esa gracia que tú recibiste, toda esa inversión que fue hecha por parte de tus padres sería como tornarla que vana. Entonces, si nosotros vemos la palabra de Dios, sí, por ejemplo, voy a querer leer un versículo aquí. Leamos aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Este sería el texto clave en relación a este punto. Efesios 2, 8, 9. Si tú tienes tu Biblia ahí, importante que tengas tu Biblia. 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Ahí nos está hablando sobre la salvación. Pero aquí nos va a pasar a hablar al respecto del reino, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por tener buenas obras, pero como somos salvos, como recibimos esa gracia de Dios, entonces podemos producir buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estas buenas obras no es simplemente, ay, que a mí me gusta hacer esto, entonces me gusta hacer aquello, entonces eso es lo que yo voy a hacer. No, estas buenas obras dice que Dios las preparó de antemano, entonces está relacionado con hacer la voluntad de Dios. Muchos creyentes, ellos no van a reinar porque simplemente ellos están haciendo algo simplemente porque creen que les gusta, que a ellos les gusta, entonces a Dios le va a gustar eso. Pero ¿sabes qué es lo que realmente a Dios le gusta? A Dios le gusta es que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Entonces, esa sería la primera diferencia. La salvación se obtiene por la gracia, pero el reino se obtiene a través de las obras. Vamos a ir avanzando porque son 8 diferencias, ¿sí? Segunda diferencia, la salvación es eterna, más el reino durará 1000 años. Entonces, en relación a la salvación, no va a haber ninguna diferencia entre todos los creyentes. Todos los creyentes van a disfrutar de esa eternidad juntamente con Cristo, solamente por creer. Pero en relación al reino, ¿sí? La salvación ella es eterna. Después cuando venga y se establezca aquí la nueva Jerusalén, allí Apocalipsis capítulo 21 y 22, ahí comienza la dispensación de la eternidad. Todos los creyentes van a estar juntos allí. Pero entonces la salvación es eterna, pero el reino de los cielos no es eterno. El reino de los cielos solamente dura ¿cuánto? 1000 años. El reinado de Cristo aquí en la tierra va a durar ¿cuánto? 1000 años. Vamos a leer un versículo aquí en 1 Corintios capítulo 15. Versículos 24 y 25. Primera de Corintios 15, 24 y 25 dice lo siguiente. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces aquí nos está hablando al respecto del reino. Y hay otro versículo en Apocalipsis capítulo 20 donde nos dice que reinará Cristo juntamente con los vencedores durante 1000 años. Entonces después de la gran tribulación, allí va a haber la batalla de Armagedón. Cristo va a venir. No es la venida del rapto, sino cuando Él viene ya de manera clara. Y viene, y allí el diablo con todas las naciones se enfrentan a Cristo, Él los derrota allí en el valle de Armagedón, y a partir de allí va a comenzar a ser establecido el reino de Cristo en la tierra. Él va a reinar a partir de Jerusalén durante 1000 años. Entonces, ¿por qué es tan importante ser vencedor? Nuestra vida aquí son 80, 90, 100 años, 120. Pero no, si nosotros invertimos nuestra vida viviendo para sí mismos, autopreservándonos, nos vamos a estar privando de poder disfrutar durante 1000 años reinando juntamente con Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, para participar del reino de los cielos hay que ser un vencedor, es lo que dice la Biblia, que el vencedor recibe que corona y trono. Corona y trono nos habla de una posición de autoridad. Yo quiero reinar juntamente con Cristo y yo sé que tú también debes querer reinar juntamente con Cristo. Entonces la salvación ella es eterna, pero el reino de los cielos va a durar ¿cuánto tiempo? 1000 años. Vamos a seguir aquí. La salvación, la tercera diferencia es que la salvación no pide sacrificio. Ahora el reino puede pedir sacrificio. Si nosotros vemos aquí Mateo capítulo 19, versículo 24. Mateo 19, 24. Dice la palabra de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces muchas personas interpretan que cuando se habla del reino de Dios o el reino de los cielos, entonces se está refiriendo a la salvación. Entonces, las personas que piensan así, pues automáticamente no deberían predicarle a los ricos porque entonces diríamos que los ricos ya están perdidos. Y también ellas deberían decidir de hacer un voto de ser pobre porque si es rico no es salvo. Pero aquí no se está refiriendo a entrar a la vida eterna, se está refiriendo a entrar
al reino de los cielos. Entonces, en las ciudades de la antigüedad, tú sabes que las ciudades de antigüedad la mayoría tenían murallas. Y las murallas, ellas tenían una puerta grande que quedaba abierta durante el día. Pero por la noche, por seguridad, la puerta se cerraba. Y quedaban abiertas estas puertas que se llama aguja, ¿sí? El hueco de una aguja era una puerta muy pequeña. Claro, si un ejército invasor venía, no iba a poder entrar, no iban a poder entrar con muchos soldados a través de la puerta de aguja. Ellos iban a ser detenidos allí por el ejército que estaba defendiendo la ciudad. Pero esas puertas de aguja quedaban allí en la ciudad. Eran puertas pequeñas para que las personas que no conseguían llegar antes de la noche, del anochecer, pues pudieran entrar por allí. ¿Cuál era el problema? Que cuando llegaba el rico, los ricos llegaban en sus camellos, ¿no? En aquella época no era tener un carro lo que te hacía tener un estatus o alguna cosa así, no, el estatus estaba en tener camellos, ¿sí? Los ricos ellos tenían camellos, no existían los carros, ¿sí? Entonces el rico no llegaba en un Ferrari, no, el rico llegaba con camellos y esos camellos venían cargados de oro, de plata, de las negociaciones que ellos habían hecho. Entonces cuando ellos llegaban a la ciudad por la noche, el rico llegaba, en caso dado, pues llegaban y le decían, no, mire, usted puede pasar aquí por el ojo de la aguja, si quiere entrar a la ciudad y resguardarse, pero su camello no pasa. Entonces ellos tenían que decidir ¿se acuerdan ese versículo que dice la puerta estrecha? El camino al reino es estrecho, se está refiriendo a eso, porque el camino a la salvación no es estrecho, es grande, solamente recibir a Cristo, solamente mirar para Cristo y ya eres salvo, pero para entrar al reino el camino es estrecho. Entonces, esos ricos, ellos, claro, si ellos entraban a la ciudad y se resguardaban, ellos tendrían que dejar su camello con todas las riquezas allí. ¿Qué era lo que iba a pasar? Pues se iban a ser robados. Entonces, por lo general, el rico decidía que quedarse del lado de fuera. Eso no quiere decir que un rico no pueda ser vencedor, pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que es más difícil entrar un rico por el ojo de una aguja, ¿no? Es lo que nos es que entrar en el reino. Es más fácil entrar un rico por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que tú no puedas ser rico, no. El problema es que no te vengas a embriagar con las riquezas. El dinero es un buen siervo, pero es un pésimo señor. Entonces el dinero resuelve todas las cosas, dice el libro de Eclesiastés, el dinero sirve para todo, el dinero tiene la respuesta. Pero es necesario que nosotros gobernemos el dinero, sea nuestro siervo, y que jamás el dinero sea nuestro señor. Entonces, para ser salvo tú no necesitas hacer ningún sacrificio. Ahora, para ser vencedor a veces hay que hacer sacrificio. La Biblia dice, el que no deje padre, madre, hermanos, tierras, por causa de mí, del Evangelio. Es una cosa seria. Tú ves que no son requisitos para ser salvo, pero la gente llega y los confunde con requisitos para ser salvo. Por eso muchos piensan que la salvación es algo tan difícil. Ahora hay otro versículo que dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos, o sea, en el milenio. No se está refiriendo a ser digno de entrar en la salvación, porque para entrar en la salvación no necesitas nada de eso. Para entrar en la salvación solamente necesitas creer. Ahora, para entrar en el reino de los cielos, el reino de los cielos a veces exige sacrificio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla a respecto de aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, muchas veces entrar en el reino, Él va a requerir de nosotros que sacrificio. Pero sabes una cosa, hay una promesa, que si tú perseveras, eres fiel al propósito de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Lo siguiente que va a pasar es lo siguiente, que el día que tú llegues delante de la presencia de Dios, Él te va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayer les estaba contando al respecto de un pastor amigo. Estuvimos juntos en Goiânia, en Brasil, haciendo seminario y todo. Y él murió ayer, ¿sabes? Murió con 41 años, muy joven. La expectativa de vida de las personas en África es menor. Murió con 41 años haciendo misiones, cruzando ríos, visitando las iglesias, pastoreando, compartiendo con los niños la comida, el evangelio. Y yo estaba pensando hoy en él y algo se me vino al corazón y es que él va a escuchar de parte del Señor. Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo se puede cumplir eso? La única forma de ser cumplido eso es en el reino, en el milenio, donde Jesús va a distribuir posiciones de gobierno. Nosotros los vencedores vamos a vencer, a reinar juntamente con Cristo.
Ahora, quien no es vencedor, pues infelizmente no va a poder reinar juntamente con Cristo, porque vencedor está relacionado con madurez. Gobierno y reino están relacionados con qué? Con madurez. Entonces nosotros vemos eso, que la salvación no nos pide ningún sacrificio, solamente cree y tú eres salvo. Ahora, para entrar al reino de los cielos es otra cosa. Esta cuestión de si alguien te hiere en la mejilla derecha, colócale la izquierda, eso ahí no es para salvación, eso es para reino. Orar en lo secreto, ayunar en secreto, ofrendar, diezmar en secreto, todas esas cosas, aunque son cosas que remiten a que al reino, porque él dice, el que hace esto en público será el que hace esto en secreto será recompensado como en público. ¿Y cuál es la única manera en ser recompensado en público? Es que sea recompensado delante de todos. Y eso va a acontecer cuando en el reino. La cuarta diferencia que yo quiero hablar es la salvación es un regalo. Ahora, el reino es una conquista. ¿Sí? Si nosotros veamos aquí Mateo capítulo 20, versículos 21 al 23. Mateo 20 del 21 al 23 dice, él le dijo, esta es la petición de Santiago y Juan, los discípulos de Jesús, ellos le hicieron una petición a Jesús. Y la madre, ¿no? Entonces se le acercó, vamos a leer desde el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, si ves, ahora tú vas a comenzar a leer la Biblia diferente, vas a comenzar a entender la Biblia más. Se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces está hablando de ser el primero, pero para ser el primero hay que ser siervo de los otros. Pero si nosotros estamos hablando que en la vida eterna ella no hay ninguna diferencia entre los creyentes. Pero en el reino de los cielos, en el milenio, sí hay diferencia. Por eso hay una de las parábolas que Jesús contó y él llegó y dijo así, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, gobierna sobre 10 ciudades. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, gobierna sobre 5 ciudades. Entonces las personas van a recibir posiciones, los creyentes vencedores van a recibir posiciones dependiendo de lo que hicieron aquí en la tierra. Entonces este tiempo que tú estás aquí en la tierra es una oportunidad de servir a Dios, de edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, de ayudar a edificar la iglesia de Dios. ¿Sabes cuál es el único emprendimiento que Dios tiene aquí en la tierra? Es su iglesia. Su iglesia. Amén. Y Él quiere que nosotros lo sirvamos. Entonces, la salvación, esta cuarta de la que nosotros estamos hablando es que la salvación es un regalo. Ahora el reino se conquista. Ser salvo es un regalo que Dios te da. Tú no tienes que pagar nada ni hacer ningún sacrificio para ser salvo. Ahora, si tú quieres reinar con Cristo, necesitas hacer que toda esa gracia que recibiste, que el Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti, esa gracia que recibiste no se torne vana. Dentro de ti está el poder para expulsar demonios, para predicar el Evangelio, para enseñar, para curar, para ganar almas. Y solamente necesitas liberarlo a través de la fe. Pero si te quedas con todo ese tesoro allí dentro y lo guardas, entonces se torna vano. Es como el hombre que dio a la parábola que Jesús contó, a uno repartió 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El de 5 fue y negoció y multiplicó, el de 2 negoció y multiplicó, pero el que tenía un solo talento fue y lo enterró. Entonces muchos creyentes entierran aquello que Dios les dio. Dios nos dio la capacidad, toda la capacidad,
todo el poder. ¿Sabes que la Biblia dice una cosa? Me gustaría que pudiéramos meditar en ese versículo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Piensa por eso en un momento. Dios vive dentro de ti. Eso no es mucha gracia. Ahora, ¿qué será lo que yo puedo hacer con ese tesoro que está dentro de mí? Ahora tú puedes decir, pero yo no soy perfecto, pero me falta esto, pastor, pero no sé hablar. ¿Sabes? Normal. Esa es la cosa normal de la vida. La Biblia dice que este tesoro fue dado para nosotros en vasos de barro. Por fuera nosotros somos de barro, llenos de fallas, pero por dentro hay un tesoro y ese tesoro necesita salir, necesita que manifestarse. Entonces la salvación es un regalo, pero el reino es necesario que conquistarlo. ¿Y cómo lo conquistamos? A través de las obras en el poder de la gracia de Dios. Las obras hechas por la voluntad de Dios. Hacer aquello que Dios nos ha pedido. Amén. Vamos a continuar aquí. También quería decirles, hermanos, los que tengan preguntas al respecto del estudio de Apocalipsis, ustedes pueden preguntar. Mande sus preguntas, escríbame al WhatsApp. Bueno, la salvación es igual para todos. Pero en el reino hay niveles. Ya estaba hablando un poco al respecto de eso. Veamos aquí Lucas 19, 17 al 19. Ya hasta hablé de ese versículo, pero es bueno que nosotros lo podamos leer en la escritura. Lucas capítulo 19, versículo 17 al 19. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Si ve que no está hablando de salvación. Está hablando de qué? De reino. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, todos eran siervos, todos eran salvos. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Está hablando totalmente al respecto del reino. Esa parábola no tiene nada que ver con salvación. Tú te das cuenta que todos llamaron a Cristo de qué? De Señor. ¿Por qué? Porque eran siervos. Todos eran salvos, pero no todos vivieron una vida de no experimentaron esa gracia. Este último siervo tornó la gracia vana, le fue confiado algo, una mina, un dinero, no hizo nada con eso. A nosotros nos ha sido confiado todas las riquezas en gloria. En Cristo habita corporalmente la divinidad de todas las cosas, y Cristo vive en nosotros por la fe. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia que nos fue dada, mis hermanos? ¿Será que vamos a quedar dejando que la vida pase, solamente buscando en disfrutar los placeres momentáneos, en solamente vivir una vida tranquila, autopreservándonos? ¿Sabes ese espíritu de autopreservación que es? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, mira, tengo que ir a la cruz. La cruz, ella representa la voluntad de Dios. La cruz no es un castigo, no, la cruz es la voluntad de Dios. Jesús dijo, tengo que ir a hacer la voluntad de Dios, ir a la cruz, morir para redimir la salvación. ¿Sabes qué? Pedro le dijo, no, ven aquí, conversemos, Jesús. Ningún mal te acontezca. Ese espíritu de autopreservación es Satanás mismo tentando a los hermanos. Entonces Satanás diciendo, no ore tanto, no congregue, ¿para qué tanto? No vaya a la célula, ¿para qué tanto? Hay tanta cosa, tanto gasta tiempo en la iglesia, ¿para qué invierte dinero en la iglesia? No, presérvese, disfrute, tranquilo, esté tranquilo, ningún mal te acontezca. Pero sabes una cosa, lo que hay atrás de eso es el espíritu mismo de Satanás, el espíritu de autopreservación. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo dijo, me gastaré y me dejaré gastar para edificar que la iglesia de Cristo, para cumplir el propósito de Dios. ¿Será que hay mayor privilegio que ese?
Ay, mis amados hermanos, que nosotros no vivamos por el humanismo, el hombre en el centro, sino Cristo en el centro. Algunos no perciben el privilegio que recibieron, la gracia que recibieron. Hay una historia respecto de Billy Graham, uno de los mayores predicadores, evangelistas del siglo XX, que a él era tan famoso y tan conocido y tan querido allí en los Estados Unidos, que un día le hicieron una propuesta, le dijeron: Billy Graham, queremos hacerle una propuesta. ¿Por qué usted no se lanza a ser presidente de los Estados Unidos? Ahí la respuesta de él fue la siguiente: yo, que fui llamado a ser ministro del Evangelio de Cristo, ¿cómo puedo rebajarme a ser presidente de los Estados Unidos? Oh, mis amados hermanos, que Dios nos dé la gracia de poder ver aquello que nos fue concedido. ¿Sabes para qué nos fue dado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hará saber aquello que nos fue concedido. Ya recibimos de parte de Dios todo lo que nosotros necesitamos para servirlo. La siguiente diferencia, ¿sí? La sexta, es la salvación ya está definida. Ahora el reino es una cuestión abierta. Un versículo que yo quería citar antes de hablar esto es al respecto del ladrón en la cruz. Esta ya es la última diferencia. El ladrón en la cruz, él llegó y le dijo a Jesús, había dos ladrones, no, algunos dicen que había un ladrón bueno y un ladrón malo, no, los dos eran malos, porque eran ladrones y estaban siendo crucificados. Y ellos llegaron y dijeron así, uno llegó y comenzó a injuriar a Jesús, mientras el otro le dijo: no, mira, nosotros estamos sufriendo, pero este no hizo ningún mal. Entonces llega y el ladrón en la cruz llega y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, se refirió al milenio, a los 1000 años en que Cristo va a estar reinando aquí. Pero la respuesta de Jesús fue ¿cuál? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la vida eterna. O sea, la vida eterna te la doy por la gracia, es un regalo. Ahora el reino no me puedo comprometer en relación a eso. ¿Por qué? Porque el ladrón en la cruz no había hecho ninguna obra de gracia, no había edificado nada. ¿Sí? Entonces la salvación ella es un presente, es un regalo. Ahora el reino él necesita ser ¿qué? Conquistado. Todos los que creen entrarán en la salvación, en la vida eterna, pero no todos van a entrar en el reino de los cielos. Hay un versículo que es muy mal interpretado, que las personas dicen, este versículo que dice así: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y él dice: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No se está refiriendo a salvación, se está refiriendo a reino, porque todas estas personas hicieron la obra de Dios, pero no bajo la voluntad de Dios. Hicieron las cosas como ellos quisieron, de la manera que quisieron, ¿sí? Entonces, no habla respecto, porque ¿cómo podemos decir que una persona que expulsaba demonios, profetizaba, curaba enfermos, va a ir al infierno? No, si ella hizo todas esas cosas es porque en cierta manera tenía el Espíritu de Dios, el sello. Pero él dice: no los conozco. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un conocer profundo. Entonces la salvación, ella está relacionada, aquí no hablé de esa diferencia, pero esa diferencia también existe. La salvación se refiere a que a conocer a Dios, pero el reino tiene que ver con ser conocido por Dios. Y nosotros somos conocidos por Dios cuando tenemos una relación íntima con Él, cuando nosotros hacemos su voluntad. Interesante que Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo a veces hace la voluntad del Señor y a veces no la hace. Eso es lo que hace un siervo. Pero Jesús dijo: ahora los voy a llamar amigos, si hacen lo que yo les digo. O sea, el relacionamiento, la relación de un amigo es mucho más íntima que la relación con un siervo. Entonces él dijo que los llamaría amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces nosotros somos conocidos o tenemos una relación más profunda con Jesús cuando nosotros hacemos su voluntad. Ahora, partiendo para esta última diferencia, ¿sí? La salvación es una cuestión definida. Después de que tú recibes la salvación, eres salvo. Una vez salvo, salvo para siempre. Pero el reino no. El reino se puede perder. La corona la puedes perder. Hoy puedes ser un vencedor, mañana no. Hoy puedes ser un derrotado, mañana puedes ser un vencedor. Aquí fue una advertencia que Jesús le hizo a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice la carta a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, 11 dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, persevera. Si tú tienes una posición en Dios, un cargo, algo que Dios te ha dado, un llamado, persevera en ese llamado, porque tú no sabes en qué momento Cristo va a venir. Entonces, la salvación ya está definida, salvo tú eres, si creíste en Cristo, pero el reino, él depende de qué, del día a día. No sabemos cuándo Cristo va a venir, entonces tenemos que perseverar. Yo tengo que perseverar, yo tengo que mantener la posición. ¿Cuál posición? La posición que recibí en Cristo. Permanecer en esa posición, en la posición de justo, en la posición de fe. Continuar edificando la iglesia de Dios, no con cualquier material, con paja, con madera, con hojarasca, no, sino edificando la iglesia de Dios con oro, con plata y con piedras preciosas. Entonces la iglesia Filadelfia, ellos ya eran vencedores en ese momento. Pero Jesús les advirtió: retenga lo que usted tiene para que nadie quite su corona. Nosotros vemos muchos casos. A veces un hombre de Dios, vencedor, pero de repente vacila, ¿no? Hace lo que no tiene que hacer, cae en el pecado, genera escándalo, bueno, un montón de cosas. Y termina perdiendo aquello que había recibido de Dios. Entonces necesitamos ser fieles y perseverantes. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a hacer una oración. ¿Sí? Ya estamos casi acabando esta introducción de Apocalipsis sin misterio. Amén. Si tienen alguna pregunta pueden enviarla. Amén. Hagamos una oración. Señor Jesús, yo te pido que tú nos des revelación a mí, a cada uno de mis hermanos. Tú les des revelación, Señor, al respecto de la diferencia entre salvación y reino. Y que podamos tomar una actitud, Señor, de vencedores, Señor, de apropiarnos de esa palabra, de esa herencia que recibimos allí en Romanos 8:37, que dice que en Cristo, por todas estas cosas, nosotros somos que más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Aleluya, Señor, yo oro para que cada uno de mis hermanos y que yo pueda tener la gracia de enseñarles y cada uno pueda tornarse un vencedor. Y el día en que nos encontremos allí en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros pueda oír el mayor elogio de toda la historia, de todo el mejor elogio de nuestras vidas, que es escuchar de la propia boca del Señor: siervo buen y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.